regalo de Dios, Señor. Tú eres ese regalo para nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy celebramos, Señor, que cuando necesitábamos salvación y vida eterna, tú, Señor, nos diste a tu Hijo, tu bendito Hijo Jesús. Gracias, Señor, que en este día nunca olvidemos, Señor, que somos un pueblo comprado por precio, amado eternamente por nuestro gran Dios. Padre, gracias. Hoy recordamos ese bello versículo de Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera, Señor, amaste tú al mundo, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, en este día recordamos con amor esa promesa, que fuimos amados cuando no te amábamos, que fuimos amados cuando estábamos perdidos, y fuimos amados de tal manera, Señor, que diste a tu único Hijo. Gracias, Señor. En estos días el mundo recuerda a Jesús naciendo. En estos días el mundo recuerda, Señor, ese gran milagro, Señor, que fue que Dios mismo caminara entre nosotros, revestido de carne. Gracias, Señor, por darnos la bendición de conocerte, por darnos salvación. Gracias por darnos un camino para llegar a ti, Señor. Cuando estábamos separados, estábamos extraviados de ti, nos diste un camino, Señor. El camino es Jesús. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Gracias, Dios. Ahí está la gloria del hombre en poder acercarse a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Bendecimos tu nombre. Gracias. Te ruego, Señor, que hoy nos hables, que hoy nos enseñes, que hoy nos edifiques, que hoy nos instruyas. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Padre, rogamos que esta semana, Señor, que es una semana de celebración, podamos hacerlo revestidos de amor, de cordura, de santidad, Señor, y de reconciliación, Señor. Te lo rogamos, Señor, que sea un tiempo hermoso entre nosotros, bendito Señor. Amado Señor, gracias por tu Espíritu que nos recuerda que somos tu familia, somos tu heredad, Señor. Y celebramos, Señor, no solamente en diciembre, sino cada día de nuestra vida, que Cristo nació, que Cristo murió y que Cristo resucitó para nuestra salvación. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos sean todos. Damos gloria a Dios por este día. También saludamos a los que están desde casa. Sean bienvenidos todos. Por favor, pónganse cómodos. Muy cómodos todos, por favor. Bueno, quiero recordarles algunos de nuestros anuncios para esta semana. Recordarles que tenemos nuestra reunión el próximo miércoles. Estamos teniendo algunos sermones que nos hablan acerca de la Navidad. Estamos meditando acerca de este tema. El próximo domingo tenemos nuestra reunión habitual. Recuerde que vamos a tener nuestro compartir navideño. Por favor, los que deseen inscribirse hoy, lo pueden hacer conmigo. Se acercan a mí, yo los inscribo para que asistan. Que este compartir va a ser el próximo domingo. A la salida, después de que terminemos el culto, tendremos este maravilloso compartir. Y bueno, mis amados, vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Y quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 20. Y vamos a ir al versículo 25 en adelante. Vamos a meditar en estos versos desde el 25 hasta el 31. Vamos a estar meditando en estos versos. Y ¿qué tal si oramos antes de leer la palabra? Oremos y pidamos a Dios que nos hable lo que Él quiera hablarnos, que nos edifique con su palabra. Señor, en este día reconocemos que no se trata de lo que yo quiera decir, ni de lo que mis hermanos quieran escuchar, sino de lo que tú nos quieres hablar, Señor. Te ruego que hoy nos hables, Padre bueno. Enséñanos hoy tu verdad y permítenos ser edificados con tus palabras. Señor, qué importante es tu palabra para nosotros. Es nuestro alimento, es el alimento por el cual crecemos por salvación. Señor, gracias porque nos has dado este maravilloso alimento y permítenos conocerte más y más.
Suplico, mi Señor, abre nuestro entendimiento, danos iluminación de parte tuya. Y también úsame hoy, por favor, Señor, para poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Leamos, por favor. Dice Hechos 20, 25 hasta el 31. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Paremos ahí. Muy bien, mis hermanos, estamos en un intenso discurso de despedida de Pablo. Son palabras muy sentidas, llenas de amor, pero también llenas de una preocupación santa, ¿verdad? Es un hombre que se está despidiendo de un grupo de hermanos con los que ha compartido 3 años. Y les ha dedicado tiempo, ha estado allí con ellos, pero ha llegado el tiempo de partir, ha llegado el tiempo de continuar su camino. En los próximos sermones, si el Señor nos lo permite, vamos a empezar a ver un proceso muy difícil. Y es que el apóstol Pablo se dirige a Jerusalén. Y allí en Jerusalén ya es capturado y empezamos a ver una etapa muy complicada en la vida del apóstol. Pero miremos con detenimiento esta despedida que tiene muchos temas de los cuales podemos aprender. He querido ir poco a poco, sin afán, porque tenemos muchas cosas que aprender de este discurso de despedida. Hemos hablado, sé que esto puede ser repetitivo para algunos, de las generaciones, ¿verdad? De esas generaciones que Dios levanta. Yo las he denominado generaciones de relevo. Hemos hablado de que el Señor ha venido trabajando en su pueblo de esta manera. ¿Por qué? Porque todos morimos, porque todos cumplimos un ciclo. A mí me encanta y me parece súper particular ver la escena cuando el sumo sacerdote Aarón entrega su ministerio. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Aarón, cuando entrega su ministerio, a los pocos días muere. Qué interesante eso, ¿no? No quiere decir que cuando un hombre finalice su ministerio va a morir, pero es interesante ver cómo un hombre que ha servido a Dios, su vida es servir a Dios, ¿verdad? Su vida es servir al Señor. Y bueno, sin duda alguna, todos tenemos que morir. Y por eso es importante que nosotros comprendamos que Dios está levantando generaciones de relevo. Cada uno de ustedes tiene un llamado particular de Dios, en el cual usted puede servir a Dios, en el cual usted puede ser parte de la gran comisión, ¿verdad? Hemos hablado mucho de la gran comisión. Y repito, Dios trabaja a través de generaciones de relevo. Eso quiere decir que algún día yo no estaré aquí. Algún día Dios me llamará a su presencia. Y la meta y el deber es que otras personas, Dios las levante para continuar con la obra del Señor, ¿verdad? Inclusive, no quiere decir que eso tenga que pasar hasta cuando Dios me llame a su presencia. Debe ocurrir mientras sigo acá. Deben haber hombres, deben haber mujeres que se levanten a hacer la obra de Dios. Porque, insisto, el ministerio no se trata del pastor y su familia. Se trata de la iglesia, de todos nosotros, ¿verdad? Y hemos hablado de esas generaciones de relevo bastante. Esta es la tercera vez, creo que lo traigo a colación en un sermón. Pero
Mire cómo empieza esa generación de relevo. Quisiera que retrocediéramos allí en ese capítulo 20. Vamos al versículo 21, algo que vimos el domingo pasado. Y en esos temas que Pablo habló a los ancianos de Éfeso acerca de por qué estaba su conciencia tranquila, que eso es lo que hablábamos, dice el versículo 21 algo interesante y quiero recordarlo. Dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. Mira el mensaje. Y dice, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Entonces, las generaciones de relevo deben empezar, ¿por qué? Por conocer el Evangelio. Quiero que tengas en cuenta algo, y es que no quiero decir que esté mal que nosotros le pidamos bendiciones materiales a Dios. No quiero decir que esté mal. De hecho, creo que Dios en su infinita bondad nos concede cosas materiales, ¿verdad? Pero no significa que eso deba ser lo que busquemos, porque eso es lo que el Señor llama como añadiduras, ¿verdad? Lo que es nuestro sustento. No debemos desvivirnos por eso. Debemos ser buenos administradores, trabajar bien, ser honrados, todo ese tema. Pero lo central del Evangelio es que llama a todos los hombres, y es un mandato a arrepentirse, ¿verdad? Entonces, estas generaciones de relevo se levantan a través de personas que han sido redargüidas, que Dios ha llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Decíamos el domingo pasado que no importa el estrato social, no importa la cultura, no importa tu nivel de estudios, todos necesitamos arrepentirnos, porque todos hemos, según el libro de Romanos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Sin embargo, mire qué interesante, esa generación de relevo debe empezar por algo, y es eso, por el arrepentimiento. Después dice Pablo, de volver a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Puede que tú te arrepientas, pero es necesario que ese arrepentimiento te lleve a Dios. Te lleve a Dios. No es suficiente entender que hemos hecho algo mal, que hemos ofendido a Dios, sino que además de eso debemos volver a Dios. De eso se trata el Evangelio. Cuando usted mira la parábola del hijo pródigo, se da cuenta que Jesús nos quiso mostrar un padre que espera a aquel que se fue. Y de eso se trata el Evangelio, de ser perdonados, ¿para qué? Para volver a Dios. Es que ahí está la gloria del hombre, volver a su Creador, volver a su Señor. Y finalmente dice, y tener fe en nuestro Señor Jesús. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros no podemos aspirar a estar en paz con Dios a no ser por el único mediador que Dios ha designado, que es Jesucristo. No podemos estar en paz con Dios, no podemos tener salvación, no podemos tener esperanza de vida eterna si nosotros no confiamos en aquel a quien el Señor colocó como esa ofrenda de pecado, ¿verdad? Y podemos confiar absolutamente en que Él es quien dice ser, lo hemos dicho, porque Dios nos dio una señal muy clara de que Él es quien dice ser, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Eso nos da la plena certeza de que Él es quien dice ser. Ahora, mis hermanos, en esas generaciones de relevo, claro está, ¿cómo podría un hombre, un anciano de la iglesia, un obispo, un pastor, un líder, ejercer esa labor si primero no ha creído en el Evangelio? No se trata de que el liderazgo en la iglesia es una estrategia de marketing, una pirámide. Aquí se trata de que todos debemos estar bajo la cruz de Jesús. No puede haber alguien por fuera de eso. Cada uno de nosotros, independientemente de si es un asistente, si sirve en algún área de la iglesia, debe ser alguien que ha creído en Jesús como Señor y Salvador. Eso es algo importantísimo. Y en las generaciones de relevo se empieza por eso. Las generaciones de relevo son personas a quienes Dios ha llamado a hacer algo por Él, respondiendo a la salvación que Dios les ha dado, ¿verdad? Y quiero ser claro en esto. Mis hermanos, nunca creamos que nosotros servimos a Dios para ganarnos su favor. Lo hacemos porque ya Dios nos bendijo. Lo hacemos porque ya Dios nos amó de tal manera. Y lo hacemos ¿por qué? Porque lo hacemos por gratitud, ¿verdad? Por gratitud, pero no con eso nos ganamos el favor de Dios. Ahora, ¿por qué he querido llevarle en esta corta introducción? Porque lo que vamos a ver hoy es
Como Pablo les ha dedicado ¿cuántos años a los de Éfeso? ¿Quién lo recuerda? 3 años, 3 años. Y aunque este tiempo se pasa rápido, 3 años son 3 años. Es mucho tiempo. Entonces, Pablo está diciendo, miren, nunca más nos vamos a volver a ver. ¿Usted qué haría si en este momento alguien le dijera, me voy, pero nunca nos volveremos a ver? ¿Cierto que eso mueve como fibras en nuestro corazón? Uy, no, un momentico, ¿cómo así que usted se va? A veces uno tiene amigos conocidos, por ejemplo, tengo una sobrina que estaba fuera del país y cuando uno se da cuenta, no, tío, es que me voy. ¿Cómo así? ¿Cómo así que te vas? Y la verdad lleva ya su tiempo allá, no sabemos si va a volver, está estableciendo su vida allá. Lo cierto es que pasa eso, ¿no? Ahora, recordemos esos lazos de hermandad y de amor que se construyen en la vida cristiana. Pablo, según lo que hemos visto, les ha servido, ha derramado lágrimas con ellos, ha sido un hombre de amor, un hombre que ha estado cumpliendo su labor apostólica en la iglesia de Éfeso. Y ahí es, mis hermanos, donde empieza Dios a levantar esas generaciones de relevo, ¿verdad? En una iglesia local, mediante un hombre que se entregó a la predicación, a cumplir su ministerio, y es ahí donde Dios empieza a levantar generaciones de relevo en su iglesia. Pablo está diciendo, nunca más me van a volver a ver. Y entonces la iglesia se acabó. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabe qué? Cerremos la puerta, ya no nos reunimos más acá, ya chao. Se acabó, chévere el tema de la iglesia, pero como yo me voy, se acabó la iglesia. ¿Eso es lo que hizo Pablo? ¿Qué dicen ustedes? Claro que no. Pablo sabía que Dios en su misericordia había levantado unos hombres que la Biblia llama ancianos. ¿Para qué? Para que Pablo pudiera continuar su labor y entonces esos ancianos pudieran continuar la labor pastoral en esa iglesia. Entonces, mis hermanos, qué importante es que entendamos que en las generaciones de relevo, vuelvo e insisto, hay una responsabilidad de doble vía. Del anciano que cumple su labor, pero también de la grey que responde al llamado de Dios a tomar generaciones de relevo en la iglesia. ¿Ok? No quiere decir que todos tenemos que estar todos los domingos recibiendo, y eso está bien, pero hay algo que debemos hacer. Y Dios tiene un llamado, recuerde, particular para cada uno de nosotros. Y debemos responder a ese llamado. Generaciones de relevo. Miremos lo que dice Pablo acerca de esos pastores, obispos, ancianos. ¿Qué debían hacer ahora que Pablo se fue? Se iba a ir. ¿Cómo debían ellos cumplir esa responsabilidad pastoral en la iglesia de Éfeso? Y esto nos va a servir para algo, y es, primero, usted debe saber qué me demanda a mí la Biblia en cuanto a mi ministerio con ustedes. Usted debe saber porque Dios me demanda unas responsabilidades a mí, porque en este momento el anciano aquí soy yo, pero no quiere decir que yo deba ser el único. Pero en este momento, como soy el único, esas son mis responsabilidades para con Dios y para con ustedes. Pero número 2, usted también debe saber que a través de las generaciones de relevo, Dios lo puede estar llamando a usted. Y usted debe saber más o menos cuál es su responsabilidad. Mire la primera, dice el versículo 28, en su primera parte, lo siguiente. Dice, entonces, cuídense, ¿a quiénes? A sí mismos. Paremos ahí. La primera responsabilidad de un anciano en la iglesia es cuidarse a sí mismo. Eso puede sonar un poco egocéntrico, pero déjeme y le explico de qué se trata. Un obispo, un anciano debe cuidarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el anciano debe cuidar varias áreas de su vida. Por ejemplo, su área espiritual. Cuando dice Pablo, cuídense a sí mismos, es, amados, no se duerman. No se duerman en su vida espiritual. Velen, oren, estudien, porque ustedes van a cuidar el rebaño de Dios. Y eso quiere decir que si yo predico el evangelio, primero me lo tengo que predicar a mí mismo. A mí mismo. Cada vez que yo preparo un sermón,
Hay áreas en las que digo, uy, Señor, aquí me falta. Así que el primero que es ministrado soy yo, ¿verdad? Y Pablo dice, cuídense a sí mismos. Por ejemplo, un anciano debe orar. Un anciano debe orar. Un anciano debe tener una vida de oración. Debe tener una vida devocional, una vida de oración privada. Usted debe esperar que yo como pastor sea un hombre que ore. Y que ore por ustedes. Y que ore para que yo lleve a cabo el plan de Dios, que sea fiel en el ministerio, para que usted sea bendecido en el propósito de Dios. ¿Podría usted orar por mí? Gracias por su silencio. Pero gracias, porque si usted puede orar por mí, se lo agradezco. Porque lo necesito. Lo necesito. Pero sabe, el pastor debe tener su oración personal. El pastor debe orar. Y esto puede sonar, ¿cómo así? Pues eso es lógico que el pastor debe orar. Pero sabe que hay pastores que no oran. Esto suena contradictorio, pero hay pastores que no oran. Hay pastores que no tienen un devocional. Hay líderes que están en un área de una iglesia y no tienen comunión con Dios. Imagínense eso. Creo que fue uno de los reproches que el Señor le hizo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ¿no? Le dijo que se había vuelto tibio, ¿cierto? Que se le queda tibio, le dijo. Se volvió tibio, claro, el activismo. No, yo cumplo esto, yo estoy en la iglesia, yo hago aquello, yo hago lo otro. Pero en la vida personal, cero comunión. No hay nada con Dios. Fríos, terriblemente. Entonces, el pastor, los ancianos, los líderes, deben orar. Deben orar y por eso Pablo dice, cuídense a sí mismos. Jesús le dijo a sus discípulos en el Getsemaní, velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren. El obispo debe ser alguien que ora. El obispo cuida de sí mismo también cuando sabe que tiene la responsabilidad de alimentarse a sí mismo con la palabra de Dios. ¿Sabe usted que hay pastores que no preparan sus sermones? ¿Sabe usted que hay líderes que no tienen un estudio en su vida personal de la palabra de Dios? ¿Sabe usted que hay líderes y personas que llevan años en el cristianismo que nunca leen sus Biblias, solo el domingo? Su Biblia es un artículo que usan, y eso sí la traen a la iglesia, cada domingo. Pero el resto entre semana, pum, ahí quedan en el mueble y el domingo antes de ir a la iglesia, de ahí lo cogen. Pero ¿sabe una cosa? Hablando acerca de los obispos, vaya, qué responsabilidad. Y mire, aunque usted no lo crea, pequeños hábitos espirituales traen grandes resultados en nuestra vida cristiana. Pequeños hábitos. Por ejemplo, ¿sabe usted por qué le comparto cada día un proverbio? Por ese hábito. De ahí surge. Porque además de que, miren, yo me siento, preparo los sermones, pues quiero leer algo que sea para mí. Sin embargo, yo digo, se lo voy a compartir a la iglesia. Y trato de buscar un versículo o dos de eso que leí y ¡pam!, se los comparto, ¿sí? Para que meditemos. Aparte de eso, pues también tengo un libro que me gusta estudiar y leo un capítulo y cada día voy meditando. ¿Por qué? Porque yo debo tener una disciplina de estudio. Por eso Pablo le decía a ellos, cuídense a sí mismos. Cuídense a sí mismos espiritualmente. Pero no solamente eso. ¿Sabe que el pastor y el obispo debe cuidar su corazón? De las heridas, a veces del dolor. Debe saber cómo asumir los periodos de desierto personales que pueda tener o enfrentar. Cuando se desmotiva, cuando se siente tentado, cuando está desanimado, cuando de pronto se desenfoca, ¿cierto? ¿Sabe? Por eso Pablo dice, cuídense a sí mismos. Pero también yo creo que es interesante que un obispo se cuide de su salud. Cuide su salud, cuide su alimentación, cuide su vida, que sea un hombre saludable. Imagínese, si sabemos que tenemos un encargo de Dios, ¿qué tal que vayamos al cielo y no? Tú no cuidaste tu vida, sabías que tenías que cuidarte del azúcar, sabías que tenías que cuidarte de esto, de aquello, por tu bien. Y a veces uno puede como decir, no, yo sé que igual tengo que ir al cielo. No, pero hay que cuidarnos.
Mis hermanos, Pablo le dijo a los obispos, cuídense a sí mismos. ¿Por qué es tan importante que el obispo cuide de sí mismo? Porque el obispo cuida la grey de Dios, ¿verdad? Y porque cuida la grey de Dios, debe estar de la mejor manera espiritual y físicamente. Porque el obispo es quien cuida la grey de Dios. Y para poder dar a la iglesia, el obispo debe estar bien espiritualmente. Por eso él dice, cuídense ustedes mismos. Imagínense que el anciano no cuidara de sí mismo. ¿Sabe qué va a pasar? Eso se va a ver en su estado espiritual. Se va a ver en su relación con la iglesia. Todo eso se va a ver claramente. Imagínate un anciano que no ora. Eso sonó en ritmo, en verso y sin ningún esfuerzo. El diablo que no ora, el diablo lo devora. Está bueno, Will. Entonces, debe orar. Imagínate un pastor que no ore. ¿Cómo va a dar consejo? Un pastor que no lee la palabra, imagínate. ¿Sabe qué va a hacer? Perdóneme que utilice este término, pero sus sermones van a ser paquetes de chitos. Comida chatarra, ahí cualquier cosita. Pero un pastor que lee la palabra siempre tendrá algo relevante para decir a su iglesia. Siempre, siempre. Por eso el pastor debe cuidar de sí mismo, estudiando la palabra. Y debe cuidar de su salud. Imagínense que yo les hablara acerca de cuidado con los excesos. Y yo iba comiendo y usted me vea cada vez más ancho, ¿verdad? Que ya no quepo por la puerta. No, queremos cuidarnos nuestra salud. Y usted va a decir, pastor, pero mire, no podemos hacer eso, ¿verdad? Así que, miren, mientras el anciano sepa cuidarse, como Pablo le dice, mejor va a ser su labor en la grey. Porque va a ser un hombre lleno de la presencia de Dios, va a ser un hombre que tiene palabra para enseñar, y va a ser un hombre que da ejemplo. Pero pasemos ahí a la parte B de ese versículo 28. Y aquí viene lo tremendo. Versículo 28 dice, cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Mire, la segunda responsabilidad que Pablo le recuerda a estos obispos y ancianos de Éfeso es que yo me voy. Yo voy a cumplir con mi responsabilidad, pero ahora ustedes han recibido un llamado y un encargo de Dios. Así que Pablo dice, cuiden al pueblo de Dios. Y aquí hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Y es que un obispo cuida algo que no le pertenece. El pastor, un anciano en una iglesia, vuelvo e insisto, yo no soy dueño de ninguno de ustedes. ¿Sí? Por eso creo que Pedro dice que cuidemos de la grey, no enseñoreándonos de ella, dice, sino siendo ejemplos, lo que dice el apóstol Pedro. ¿Sabe que a veces caemos en ese error? Nos creemos dueños de las personas. Y es algo que debemos de evitar a toda costa. Tan solamente nuestra relación con la iglesia local es como la relación que tiene un mayordomo que cuida algo que no es suyo. ¿Ok? Ustedes no son míos, pero Dios me los ha encomendado porque ustedes le pertenecen a Él, pero es mi responsabilidad velar por ustedes. Pero ustedes no son de mi propiedad. Tengamos mucho cuidado que a veces hay mucho abuso en estos temas. A veces sabiéndolo y a veces también sin saberlo, cruzamos ciertas líneas, ¿verdad? Que ya pertenecen como a cosas que nosotros no debemos cruzar, ¿sí? Entonces una persona toma cierto tipo de decisiones. Yo me cuido mucho de decir esto, y sé que a veces me habré equivocado, pero me cuido mucho de decir esto. Yo te sugiero que hagas esto. Casi siempre trato de decir esto, porque finalmente quien toma la decisión es usted, en su vida. Pero yo trato de decirle el consejo de Dios, pero yo le digo, mira, yo te sugiero que hagas esto. Es una sugerencia, ¿verdad? ¿Cuál es el límite de mi autoridad pastoral? La palabra de Dios. Ese es mi límite. Mientras yo navegue en las Escrituras, ahí está mi autoridad. Pero si yo ya estoy por fuera de la palabra en algún aspecto,
entonces ahí ya me extralimité en mi autoridad pastoral. Así que entendamos que un pastor cuida algo que no le pertenece. Soy tan solo un mayordomo a quien Dios le ha conferido el cuidado de un bien muy preciado. Y sabes, Pablo dice aquí, en este versículo 28, dice, su iglesia comprada con su propia sangre. ¡Wow! Y aquí nos empezamos a meter en camisa de 11 varas los ancianos y pastores. Porque la iglesia fue comprada por un altísimo precio. Yo creo que en estos días, no me acuerdo con quién conversaba, y hablábamos acerca de que una de las cosas que más ofende al Padre Celestial, es que desprecien a su Hijo. Y hablábamos, no recuerdo con quién, pero decíamos que el Salmo 2 habla acerca de cómo las naciones se confabulan para, digamos, atacar a Dios y a su ungido, dice el Salmo capítulo 2. Y en uno de los versículos finales, el Salmo 2 dice, honren al Hijo, no sea que de repente se inflame su ira. Una de las cosas que a Dios más le ofenden es que desprecien a su Hijo. Dice el libro de Hebreos que Dios no tendrá por inocente a quien tome por inmunda la sangre de su Hijo. Dios se toma muy en serio eso y a Dios le ofende quien desprecia a su Hijo. Y mucho más cuando Él es el Cordero de Dios. Por eso, cuando cuidamos la iglesia, ¿sabe? Cuidamos algo que fue carísimo de adquirir, costoso. Mira lo que dice 1 de Pedro 1, 18 y 19. Dice lo siguiente, 1 de Pedro 1, 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Hermanos, cuidamos algo que a Dios le costó muchísimo comprar. Y quiero explicarle algo porque es posible que esta pregunta surja. Y es, ¿pero cómo así? ¿Es que acaso la humanidad no le pertenece a Dios? Sí y no. Déjeme y le explico por qué. En realidad, porque somos creación de Dios, le pertenecemos a Dios. Pero espiritualmente, desde la caída, todo hombre nace muerto espiritualmente. Y es ahí donde debemos entender que bajo la perspectiva de nuestro estado espiritual, el mundo solo se divide en dos, no hay mitades, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay punto medio, ¿sí? Como dice por ahí un pastor español, nadie en el mundo está huérfano espiritualmente. O son hijos de Dios o son hijos del diablo. Así que uno se pregunta, ¿pero por qué Dios nos tiene que comprar? Pues ahí es donde está el tema. Romanos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos, ¿verdad? Y es ahí donde Dios adquiere a esas personas que están destinados de alguna manera a la perdición eterna por su condición espiritual y por sus pecados personales. Y como Dios, dice la Biblia en su palabra, que Dios no tiene por inocente al culpable, ¿qué hace Dios? Dios entra a justificar a los culpables. Y es ahí donde entra esta compra que relata Pedro y que relata también el apóstol Pablo. Dios hizo una compra, una transacción súper costosa. Y es que del mercado de los esclavos, que es lo que se llama el agorazo, de ese mercado de esclavos, Dios nos compró. Si Él no nos compra, ¿a dónde iríamos? Al infierno. Y hay que ser claros con eso. Al infierno, lo tenemos que decir claramente, al infierno iríamos. Y es ahí donde entra un tema. Hay gente que dice, pero Dios es injusto. ¿Sabe qué es lo justo? Lo justo es que todos fuéramos a la perdición. Eso es lo justo. Pero ¿sabe qué es misericordia? Que Dios de esas personas salve. Nos salve, porque lo justo es que fuéramos a la perdición. Por nuestros muchos delitos y pecados, por nuestras infracciones a la ley de Dios. Y por eso es que dice Pablo que somos comprados. ¿Por qué?
Porque cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, telestai, dijo él, quiere decir que todo fue pagado. Todo fue pagado. Él está ahí siendo el garante de la salvación de los que confían en él. Padre, todo ha sido pagado. Juan creerá en mí, yo pagué por él. Marta creyó en mí, yo pagué por ella. Fernando creyó en mí, yo pagué por él. Todo ha sido pagado, todo. Es decir, que si usted y yo tenemos una aspiración a la vida eterna, no se debe a nosotros, se debe a alguien que pagó un precio. Se debe a alguien que pagó un precio. Si nosotros queremos andar en las moradas de Dios, se lo debemos a alguien que pagó. Imagínense qué bello eso. Nosotros no podemos ni podríamos pagar semejante regalo. Estar en la gloria de Dios. No podemos pagar eso. Y por eso cuando nosotros entendemos que Dios nos ha delegado esa responsabilidad, debemos entender que cuidamos un bien celestial. Un bien celestial. Hermanos, si ustedes le han dado su vida a Jesús, quiero decirle algo. Usted le pertenece a Dios. Usted es propiedad exclusiva de Dios. Nunca olvide eso. Si alguien lo desprecia, si alguien no lo tiene en cuenta, si su familia no lo quiere, recuerde esto. En la cruz hubo alguien que lo amó de tal manera que dio su vida por usted. Recuerde eso. Su valor no depende de lo que diga la gente. Su valor, hállelo en la cruz. Halle su significado, su sentido de vida allí. Porque allí es donde está la plenitud del ser humano, en Jesucristo. Cuidamos entonces un bien muy preciado por el Señor. Algo que Él ama tanto que dio a su único Hijo para adquirirlo. Antes éramos propiedad de Satanás. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora somos propiedad de Dios. Él nos llama suyos. Por eso, repito, un anciano tiene una gran responsabilidad. Cuidar un bien divino que fue comprado con un altísimo precio. Hermanos, somos un precio que Dios ama. Dios nos ama, mis hermanos. Recordemos eso. Dios nos ama. Qué bueno que pudiéramos, siempre que nos levantemos, recordar eso. Dios me ama. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios dio a su Hijo por mí. Dios dio a su Hijo por mí. Pero miremos algo. Pablo dice allí en ese versículo, cuiden al pueblo de Dios. Y dice, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su sangre. ¿De qué se trata el cuidado que un anciano o un pastor debe tener en la iglesia? Se trata de dos aspectos y Pablo los deja ver claramente en ese versículo 28. Son dos, alimentar y pastorear, ¿sí? De eso se trata el cuidado de un anciano en el rebaño de Dios, alimentar y pastorear. Déjeme le explico de qué se trata entonces cada una de ellas rápidamente. Alimentar es sencilla y llanamente enseñar la palabra de Dios. Mire, por aquí hay papitos que tienen hijos pequeñitos, ¿verdad? O bueno, y los que ya pues son grandes deben conocer de lo que les voy a hablar. Ese bebé nació, pero para que creciera, ¿qué necesitó? ¿Cierto? Leche, ¿verdad? Necesitó un proceso natural de alimentación para que pudiera fortalecerse, pudiera crecer, y a medida de que va creciendo abandona esa leche. ¿Y qué sucede con esa leche? ¿De qué se alimenta después? Sí, alimentos, ¿verdad? Más sólidos que ya puede soportar su digestión, ¿sí? Pues, ¿sabe una cosa? La Biblia nos relata que ese mismo proceso sucede en la vida espiritual. Usted y yo, para poder crecer espiritualmente, necesitamos de la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios es para el creyente. La palabra de Dios, en primer lugar, produce fe salvadora, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, así como nos guía hacia el Salvador, es la fuente de alimento espiritual para todos los nacidos de Dios. ¿Ok? Entonces, nacemos en Cristo y nos alimentamos de la leche espiritual, no adulterada, dice la palabra de Dios, que es la misma palabra. Leche no adulterada.
si usted quiere crecer espiritualmente, necesita tener una relación cercana con la Biblia. Debe leer la Biblia, debe escudriñar la Biblia, ¿sí? Inclusive por ahí hay un regañito que el escritor a los hebreos da a los creyentes judíos de su tiempo y de paso para la iglesia, y les dice esto: ustedes deberían ser maestros ya, pero es necesario que otra vez tenga que enseñarles los rudimentos de la fe. Los regaña, ¿sí? Ya deberían ellos aconsejarse. Y dice, ustedes ya deberían tener discernimiento de su vida. Pero ¿qué pasa? Como han sido perezosos en el estudio de las Escrituras, se quedaron siendo niños, debiendo ser ya adultos espirituales. Ahí está el llamado de atención de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando dice la Biblia que la responsabilidad es pastorear, es ser ese canal, ¿verdad?, donde damos ese alimento, que es la palabra de Dios. Mis hermanos, yo pienso que, miren, hay espacios necesarios para la motivación. Algunos preguntan, pastor, ¿Daniel Aviv es cristiano, es pastor? Mire, yo no sé, no me quiero meter en eso, pero creo que hay momentos en que el hombre necesita motivación. Está bien, ¿sí? Pero para la iglesia, ¿qué necesita? La palabra de Dios. No espere usted venir a la iglesia Berea si usted no recibe un sermón bíblico. ¿Por qué? Porque esa es mi responsabilidad. Pablo dice, pastoreen. ¿Cómo? Alimentando y pastoreando el rebaño de Dios. Así que usted se va ahoritica y usted por lo menos recibió 1 hora de mensaje lleno de Biblia. Lleno de Biblia. Habrán obviamente interpretaciones que yo le doy, pero usted lee la Biblia, ¿verdad? Esa es una de las características de los creyentes de Berea, que escudriñaban en las Escrituras que todo lo que dijese Pablo fuese así. Entonces, mis hermanos, la responsabilidad es pastorear, es decir, alimentar. Los espacios que la Iglesia Bíblica de Berea tiene para los creyentes son espacios de estudios bíblicos, son espacios de meditación en la palabra, escudriñamos la palabra, porque así es como se crece. Miren, mis hermanos, hay una cosa que a veces uno se sorprende, pero hay creyentes de muchos años que no se saben un versículo de la Biblia, ni uno. Usted le pregunta, dígame dónde queda Oseas. ¿Cómo ese libro existe en la Biblia? Teniendo años de ser cristianos. Entonces, mis hermanos, debemos ser creyentes de Biblia. No me cansaré de decirlo. No me cansaré, porque esa es la responsabilidad. Pero además de eso, dice aquí, aparte de alimentar, dice pastorear. Y aquí viene otro aspecto interesante del cuidado de un anciano. No solo es dar la palabra, sino dar asistencia espiritual. ¿En qué sentido? A través del consejo, a través de la visita, ¿verdad? A través de la orientación. Una de las cosas, por eso el Señor comparó a los creyentes con ovejas, porque la oveja tiene muchas cosas similares a un creyente, como por ejemplo, ¿sabe usted que la oveja no se puede trasquilar a sí misma? Por eso necesita el pastor que la trasquile, que le quite la lana, para que a veces está tan pesada que por eso es que a veces se caen y no se pueden parar solitas por el peso que tienen. Cuando nosotros pastoreamos la iglesia, quitamos ese peso de las preocupaciones, a veces de la confusión, a veces de situaciones personales a través de la consejería, de la oración, de la asistencia pastoral, ¿sí? A veces la ovejita va por ahí y taje que se clava una espina. Y ella no puede quitarse la espina. Entonces, ¿qué hace el pastor? Busca la espinita, la saca, la sana, la cura. A veces la ovejita, ¿saben una cosa que tiene la oveja? Y es que la oveja se pierde fácilmente. Tiene un pésimo sentido de orientación. Por eso dice esa parábola que el Señor tenía 100 ovejas, pero que Él logró contarlas y le faltaba una. ¿Por qué? Porque las ovejas se extravían a veces. Entonces ahí está ese aspecto del pastoreo, ¿no? El cuidar. Hombre, que hay personas que
Bien dijo el que se inventó ese dicho, que son como los toreros, que uno los ve en la iglesia por temporadas, ¿sí? Pero pues uno está, venga, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo está? Yo trato, y los que me conocen saben que es así, yo trato de llamar varias veces, me comunico, pero si ya veo que después de un buen tiempo de que he insistido la persona, entonces yo digo, entiendo, entendí el mensaje, ya, te dejo tranquilo, pero cuando yo hablo con esa persona, lo he hecho, y Dios sabe que es verdad, llamo, le digo, entiendo por tu silencio que ya no estás viniendo a la iglesia, ¿sí? Lo he hecho y Dios sabe que no miento, y le digo a esa persona, entonces quiero que sepas que te hemos amado, que te hemos cuidado, y quiero que sepas que respetamos tu decisión. Sin embargo, quiero decirte que a partir de ahora yo no me hago responsable de tu vida espiritual. Eso lo he hecho y Dios sabe que no estoy mintiendo. Yo ya no me hago responsable. Entonces tú ya le diste un camino, te amamos, aquí estaremos cuando lo necesites, pero yo ya no me hago responsable de tu vida espiritual porque ya entiendo que es tu decisión. Y no me quiero meter en eso. A veces uno trata de tener espacios de diálogo, venga, ¿qué pasó? Uno dialoga, trata, pero ya hay momentos en que uno entiende que no, la persona no quiere, entonces uno que dice, listo, yo ya entiendo, ¿listo? Entonces eso sucede, pero en esos cuidados está el pastoreo, la consejería. Mis hermanos, la consejería es una parte vital del pastorado, la consejería, buscar consejo bíblico, buscar orientación. ¿Saben que yo creo, y muchos lo dicen, que muchas veces la solución a un problema está en el 98% en contar cuál es el problema? A veces estamos demasiado atorados con tantas cosas, pero a veces el hecho de tan solo tener a alguien a quien decirle las cosas, ya como que eso aliviana la carga. Pero además de eso, que Dios nos dé sabiduría para que de nuestros labios broten palabras de dirección, palabras de Dios para orientar al rebaño de Dios. Así que cuidamos el rebaño de Dios, cuidamos el rebaño de Dios. Ahora pasemos a los versículos 29 y 30. Dice la palabra de Dios: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, dice ahí, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Y aquí otro aspecto del cuidado de un anciano. ¿Sabe usted que un anciano bíblico debe tener cuidado de dos flancos? Los enemigos externos y los enemigos internos en la iglesia. Hay enemigos externos en la iglesia y hay enemigos internos. Es más fácil detectar un enemigo externo en la iglesia que detectar uno interno. Es mucho más fácil, porque a veces el interno se disfraza de piedad, ¿sí? Y hay personas que lamentablemente vienen a una iglesia, a veces a herir, a sembrar chisme, división entre hermanos, todo lo ven mal, todo es problema, todo no le gusta. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado de eso. Y uno de los cuidados que el pastor debe tener es de esos dos frentes, los enemigos externos y los enemigos internos. ¿Sabe usted, como dato curioso, que las grandes sectas que existen hoy en día han surgido de personas que han sido miembros de una iglesia cristiana? Le invito a que escudriñe y se va a dar cuenta que hay lugares que son muy, muy conocidos, que sus fundadores salieron de una iglesia cristiana. ¿Ok? De hecho, eso es lo que significa la palabra secta. Sacado de, separado de. Eso es lo que significa la palabra secta, un sectarismo. ¿Sí? Y mira lo que dice el apóstol Juan, 1 Juan 2:18 al respecto. 1 Juan 2:18 al 19. Dice: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos.
Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas, ojo lo que dice ahí, ¿salieron de dónde? Salieron, dice, de nuestras iglesias. Ojo a ese detalle. Dice, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Y dice, de haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Miren, si usted sigue leyendo Primera de Juan, se va a dar cuenta que cuando Pablo llama a alguien anticristo, es alguien que rechaza a Jesús o enseña un Jesús diferente inclusive. Y Juan dice, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y de eso se trata el espíritu del anticristo. Miren, necesitaríamos más tiempo, pero déjeme le cuento un detalle muy interesante acerca de las sectas. Y cuando usted las investiga y escudriña acerca de ellas, vaya al grano y pregúntele, ¿usted qué piensa acerca de Jesús? Y usted se va a dar cuenta por qué la Biblia los considera sectarios. Se va a dar cuenta que tienen una postura totalmente diferente del Jesucristo bíblico. Unos creen que, inclusive llegan a pensar que Jesús es el mismo Satanás, ¿sabe? Algunos dicen que Jesús fue un gran profeta, pero que no fue Dios, ni es Dios. Algunos dicen, bueno, son muchas, pero usted revise y se va a dar cuenta que el punto neurálgico es su, definición de quién es Cristo. Y se va a dar cuenta que Juan, inspirado por Dios, fue muy claro. Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias. Y esas personas que salieron de la iglesia, ¿salieron por qué? Dice, porque ellos creyeron algo diferente a lo que creía la iglesia como una verdad apostólica. ¿Sí? Entonces fíjate que las sectas surgen ¿de dónde? De personas que estaban en la iglesia, pero Pablo también dice que oirán espíritus de error, de engaño. Usted sabe que dicen por ahí, si no estoy mal, que son los mormones. Los mormones dicen que un día su líder estaba en un lugar y que un ángel le dijo, ven que te voy a mostrar la revelación que le falta a la Biblia porque la Biblia está incompleta. De ahí surge el mormonismo. ¿Okay? Y así son muchas cosas. Entonces, a mí me encanta, hay un apologista de apellido Dupont, si no estoy mal, y él tiene un cuadro de cómo surgen las grandes, denominaciones de fe en el mundo. Y él dice, por ejemplo, hablando de las sectas, dice, no, a mí alguien se me presentó y me dijo esto y aquello. Empieza por ese argumento. Y lo compara con el cristianismo, y él dice, el cristianismo tenemos una gran nube de testigos que vieron a Jesús morir y resucitar. O sea, no es algo que Jesús hizo en secreto. Hay una gran nube de testigos, inclusive 1 Corintios 15 lo relata, ¿no? Pablo cuando empieza a hablar de las evidencias de la resurrección, dice, es más, hay unos todavía vivos, vayan y pregúnteles, dice el capítulo 15 de 1 Corintios, que vieron a Jesús resucitar, vayan, toquen sus casas. Hay mucha gente que les puede decir lo que yo les estoy diciendo. Entonces, el cristianismo no es una religión, llamémoslo así, que surge de algo anónimo, algo por allá oculto, que quién sabe qué pasó. No, los hechos son claros a la luz pública de multitud de personas. Y no es alguien por allá que dijo, no, mira, a mí, allá en secreto se me apareció tal persona y me dijo que hiciera esto y esto. Así no es el cristianismo. Son sucesos contundentes y claros que se han dado a la luz pública de muchas personas que dan fe de ello. Ahora, mis hermanos, esos ataques internos de los que habla ese versículo, ya estoy por terminar, Pablo los deja ver de dos formas. Él dice que esos hombres que van a actuar atacando desde adentro, sí se da cuenta que a veces uno mira esas películas de la época medieval y todo ese tema y uno se da cuenta que para poder entrar a esos castillos, como a veces tenían que infiltrarse a través de alguien y entonces esa persona les abría las murallas o yo no sé qué hacía, pero tenía que ganarse a alguien de adentro muchas veces para poder vencer esos lugares. Entonces, ¿sabe que a veces una de las estrategias de Satanás es eso? Es lograr infiltrar a alguien
suyo en la iglesia para causar divisiones, para causar engaños. Usted mira 2 Corintios, Pablo habla de que Satanás se disfraza como ángel de luz, dice. Y dice, y no es cosa de asombrarse, dice allí, que él manda a los suyos, manda gente, o sea, del infierno, gente poseída por espíritus, los manda a las iglesias. Los manda a las iglesias. Hermanos, yo he estado en muchos lugares y esto es asombroso. Satanistas van a las iglesias y van disfrazados de cristianos. Y hay gente que solo va y coge así a los incautos. Mire, ese pastor está mintiendo. No, eso no dice la Biblia. No, que mire, y empieza a dañar el corazón de la gente a través de mentiras. Entonces, a veces Satanás ataca con ataques internos, no externos, internos. Y mira cómo lo hace. Dice Pablo que esos hombres actúan como lobos rapaces. Lobos rapaces, así lo define el apóstol Pablo. Y cuando uno mira eso, yo pienso, un lobo rapaz es aquel que, en lugar de cuidar una oveja, la devora. Eso es lo que hace. La devora, eso es lo que hace un lobo rapaz. La Biblia dice, y Pablo dice, que esos hombres van a actuar como lobos rapaces. Imagínense el problema en que se mete un lobo rapaz con aquel que pagó tan alto precio por esa ovejita. Que se mete a una iglesia a devorar como lobo rapaz a las personas. Y eso a veces pasa hasta en los liderazgos. Hay liderazgos que son lobos rapaces. ¿Y sabe a través de qué figura? A través del abuso de autoridad. Hay abusos de autoridad. ¿Sabe que hay pastorados que parecen incuestionables? Nadie puede cuestionar al pastor. Y eso está distorsionado. ¿O acaso no nos acordamos? Porque miren, ¿saben qué frase usan? La Biblia dice, no toquen a los ungidos de Dios. Y la gente dice, ay, yo no puedo decir nada, no puedo hablar al pastor, no puedo. No. Cuando dice no toquen, ¿saben a qué se refiere? No le pegue, no lo violente, no le haga daño, a eso se refiere. Pero ojo con esto. Porque usted sabe que Pedro en la iglesia primitiva era alguien altamente respetado. ¿Cierto que sí? Altísimamente respetado. Y Jesús le dijo, a ti te daré las llaves. Y esas llaves se refiere a que él fue el hombre que Dios usó para traer, el derramamiento del Espíritu Santo a dos grupos diferentes, de judíos y gentiles. Pedro estuvo en el Pentecostés, pero Pedro estuvo en la casa de Cornelio. Ahí está el tema de las llaves, ¿sí? Pero ese mismo Pedro que vemos tan usado y tan respetado, se topa con un Pablo que le dice, usted es un hipócrita. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Acaso Pedro no es un ungido? ¿Cómo así que Pedro, que es el último de los apóstoles, viene a decirle semejante regaño a Pedro? ¿Cómo le va a decir eso? Usted es un hipócrita, es un falso. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque Pedro, cuando estaba con gentiles, era todo chévere y los quería. Pero si llegaba algún judío, él se apartaba de los gentiles porque decía, no, de pronto esta gente va a decir que yo me volví un falción y que yo estoy abandonando las tradiciones judías, y porque pues la Biblia pues, en ese momento prohibía cierto tema con los gentiles. Entonces Pablo le dijo, usted es un falso, usted es un hipócrita. Entonces, de ahí se escudan muchos ministros del Evangelio para decir que ellos son incuestionables e intocables. Miren, cuando un pastor dice eso es de preocuparse, se lo digo, quiero ser claro con eso. Yo soy el ungido, usted no puede decir nada. No, hermanos, para nada. Miren, si usted quiere decirme algo, eso sí, dígamelo con amor. Pero si tiene algo que usted cree que yo he fallado, porque me puedo equivocar, usted está en todo el derecho de decírmelo. Soy un ser humano. Yo no ando con querubines, ni ando levitando. No, hermano, yo soy un ser común y normal, que tiene una función en el cuerpo de Cristo, eso es todo. Pero mis hermanos, entendamos que esa no es la visión bíblica del pastor, ¿no? El pastor intocable, el pastor aquí, Dios mío, no se le puede ni mirar. ¿Sí? Es que mira, a veces el internet nos muestra cosas tan extremadamente
sacadas del sentido común que uno dice, Dios mío, tenaz. Hay gente que los ve y llora. Pero es perdónenme, una idolatría pastoral, pero terrible. No, mis hermanos, no. Tengamos cuidado con eso. Pero entonces, miren, los lobos rapaces hacen eso. Tienen abuso de autoridad. Hay casos donde, miren, lamentablemente tengo que decirlo, los pastores son investigados por abuso sexual y manipulan a jovencitas a través de la Biblia. Las encierran en sus oficinas pastorales y les piden hacer cosas indebidas a través de la manipulación espiritual. Tengamos cuidado con eso. El abuso pastoral. El abuso pastoral también está en el tema de la economía. ¿Sí? Por ejemplo, miren, hay casos donde la gente vende sus propiedades. Y hay pastores que tienen un radar impresionante. Que vendió la casa, diezmo. Eso es abuso pastoral. Tenemos que tener cuidado. El pastor no se puede meter en la economía de los creyentes, nada. Ni venir a exigirles dinero, nunca. El modelo que nosotros tenemos acá es el modelo que está en 2 Corintios 8. Cada quien dé como propuso en su corazón. Mire qué bello es eso. Y creo que ese es el modelo del Nuevo Testamento. Pero debemos tener cuidado porque qué manipulación hay, qué abuso. Qué abuso hay en los temas de economía también. Hay unos abusos impresionantes. Que si usted no da se va a perder, que si usted no da va a caer en la ruina. Mis hermanos, bueno, yo creo que uno, pues en primer lugar, pues chévere se apoya a la obra, qué chévere, y de verdad que es bueno. Y se los agradezco a los que amorosamente lo hacen y los que no, bueno, también sé que llegará un momento en que Dios permita que lo hagan. Pero mis hermanos, hay tanto abuso en este tema, pero tanto abuso, generan culpa en la gente. Y eso sí, eso no nos exime, ojo, de ser buenos administradores, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, es que Dios no me prospera. Bueno, venga, nos sentamos y si usted lo desea, hacemos un presupuesto. Haga un presupuesto. Es que a veces espiritualizamos mucho también en los temas del dinero. Y sí, no somos a veces buenos administradores. Entonces a veces gastamos más de lo que recibimos, a veces no somos organizados, no planeamos nuestros gastos, un ahorro. Uy, hermanos, miren, tenga un ahorrito, porfa, le suplico. Así sea con un marranito, eche sus moneditas de 1.000 o billetes de 5, yo qué sé. Pero qué bendición es tener un ahorro. Se trata de ser organizados, de tener una buena administración. Pero lamentablemente el pueblo de Dios a veces es sumamente abusado también en temas financieros. Sumamente abusado. Hermanos, y finalmente, el otro aspecto dice que ellos distorsionarán la verdad. De esto hablamos el domingo pasado, ¿no? De la grey que quiere oír lo que quiere oír y no lo que Dios quiere decirle. Y a veces aquí viene también el tema de los lobos rapaces, de los falsos maestros. Se paran en los púlpitos y dicen lo que la gente quiere oír y no lo que Dios quiere decirles. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ese es un peligro muy grande. Y es que el anciano se desprende de esas responsabilidades pastorales para buscar sus propios intereses. Y entonces ya no tiene discípulos de Cristo, sino tiene sus discípulos. Ya la figura relevante no es Jesús, es el pastor, es el líder. Entonces, son personas que eso lo logran a través de ¿qué? De distorsionar la verdad. Miren, la Biblia dice que la Biblia es como una espada. Y esa espada tiene un poder maravilloso. Esa espada hiere, pero también cura. Es una espada que tiene un poder maravilloso. La palabra a veces nos coge y tan, y dice, uy Dios, así me diste duro. Me duele que me digas eso. Pero qué bueno que seamos reprendidos por Dios, porque ahí está la sanidad, cuando aceptamos lo que Dios nos dice. Mis hermanos, creo que se me fue el tiempo, les pido disculpas. Tenía un punto más, pero se lo voy a decir rápido y ya. Está en el versículo 31, lo voy a decir rápidamente. Dice, cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado,
así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. El último aspecto del cuidado del apóstol que le dice a los ancianos es que deben recordar su tiempo de preparación y ser buen ejemplo en la grey. Su tiempo de preparación y su buen testimonio. Recordemos que Pablo invirtió 3 años con ellos. Y él les dice que la forma de que ellos puedan evitar esos peligros es recordando lo que él les enseñó esos 3 años. ¿Sí? Cuídense, acuérdense que estuve 3 años enseñándoles esto. ¿Sí? Entonces, el anciano es alguien que, miren, debe prepararse. Un anciano bíblico debe, en lo posible, ir a un seminario teológico. Un buen seminario, debe prepararse. ¿Sí? Porque, hermanos, nos preparamos para una carrera en la vida, bien sea el abogado, el médico, ¿sí? Pero como si alguien lo llama al ministerio, no se va a preparar en la palabra. Entonces, Pablo les insistió, ustedes van a cuidarse de esto y lo van a saber aprovechar si ustedes recuerdan lo que yo les enseñé durante estos 3 años. Y después habla de su buen testimonio. Miren cómo me comporté yo en medio de ustedes, así deben ser ustedes, en medio de la grey. Deben amarla, deben cuidarla y no abusar de ella. Mis hermanos, yo quiero que usted medite en estas preguntas y no me las responda a mí. Y si alguien quiere hablar conmigo al final al respecto, bienvenido. ¿Cómo se siente usted pastoreado hasta el día de hoy? ¿Cómo se siente usted pastoreado? ¿Estoy cumpliendo mi labor? Hoy me expongo aquí a la palestra pública. Porque estamos hablando de las labores de responsabilidad de un anciano. ¿Cómo se siente usted pastoreado? ¿Ha recibido palabra que edifique su vida en este lugar? ¿Ha recibido palabra? ¿Se siente alimentado? ¿Se siente apacentado? Me gustaría recibir sus réplicas en lo posible. Cuando usted ha necesitado orientación, ¿ha sido escuchado? ¿Ha sido escuchado? ¿Es usted parte de la generación de relevo que Dios quiere usar para las siguientes generaciones? ¿Es usted parte de esa generación? Yo sé que el Espíritu Santo está hablando en este lugar. Y llama a los hermanos. ¿Cuántos hombres de esta congregación han recibido el llamado de Dios a ser un anciano de esta iglesia? Es una pregunta interesante. Y yo sé, porque Dios no se equivoca, que a lo largo de estos capítulos, Pablo ha venido hablándole a ancianos. ¿Cuántos hombres en este lugar Dios ha venido diciéndole que va a llegar ese tiempo, que se prepare? ¿Y cuántas personas están recibiendo la voz de Dios para involucrarse en un rol activo en la iglesia? ¿Cuántas personas? ¿Cómo puedes cuidar de ti mismo? ¿Estás cuidando de ti mismo actualmente? ¿Cuidas tu vida espiritual? ¿Cuidas tu salud? ¿Cuidas tu alma? Porque debes cuidar de ti mismo. ¿Cómo puedes ser parte de aquellas personas que protegen el rebaño de falsos líderes? Qué bueno que tú también seas un oído y un ojo para poder cuidar este bello rebaño en el cual Dios nos ha colocado. ¿Y cuántas veces finalmente te dedicas a recordar lo que has aprendido de Dios y así cuidarte del engaño? Qué bueno tomar apuntes. Dice por ahí un amigo que el que escribe en realidad recuerda más fácil, ¿saben? Dicen, no sé si sea cierto, pero yo creo que sí, que hay una conexión entre la memoria y lo que la mano escribe. Dicen, no sé si eso sea cierto, pero qué bueno que usted pueda tomar apuntes, sería chévere. Yo me siento muy contento cuando veo a alguien, digo, chévere, eso no quiere decir que no lo hagan, no esté pendiente, ¿no? Pero me parece interesante, bueno, es solamente un tip ahí espiritual. Mis hermanos, oremos, vamos a orar. Y les agradezco mucho que me extendí un poco, pero gracias por su tiempo. Vamos a orar. Señor, en este domingo te queremos dar gracias por hablarnos hoy de las generaciones de relevo, Señor. Gracias porque estamos entendiendo, Señor, de esa bella responsabilidad donde empezamos siendo niños, que tu palabra nos ha llevado hacia la salvación, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Señor, hoy hemos entendido que todos nosotros hemos sido llamados de alguna manera a crecer en esas generaciones de relevo, Señor. Gracias, Señor, y quiero pedirte perdón si en alguna de mis responsabilidades, primeramente te he fallado a ti y le he fallado a la iglesia.
Pero también hoy quiero, Señor, que le hables a la iglesia, si ellos de pronto, de alguna manera, han sido esquivos de lo que tú quieres hacer con una generación de relevo, Señor. Por eso te pido, Dios, aquellos que debiendo ser ya maestros, como dice el libro de Hebreos, aún siguen tomando leche espiritual, para que se decidan a dar un paso hacia la madurez, hacia el discernimiento, hacia el compromiso con la gran comisión. Señor, bendice a aquellos que están empezando, permíteles tener ese compromiso de por vida, Señor, y poder ser personas a quienes tú puedas usar como una generación de relevo en este tiempo y los tiempos venideros, de acuerdo a tu plan establecido, Señor. Enséñanos a cuidarnos a nosotros mismos, a cuidar de nuestra vida espiritual, orando, estudiando la palabra, cuidando nuestras emociones, cuidando nuestra salud. Ayúdanos a cuidar de nosotros mismos. Ayúdanos a entender que también nos llamas a cuidar de tu pueblo, de tu rebaño, Señor, que es un pueblo carísimo, costoso, que fue comprado del mercado de los esclavos para pertenecer a ti, Señor. Un pueblo limpio y sin mancha, siendo ese pueblo escogido, esa nación santa, ese real sacerdocio, Señor. Gracias también, Señor, porque también debemos cuidarnos de nosotros mismos. Debemos aprender a cuidarnos de los enemigos externos e internos que puede tener una congregación. Ayúdanos a cuidarnos, ayúdanos a no prestar oído a espíritus de engaño, ni gente que quiera venir a sembrar discordia entre hermanos. Señor, gracias porque nos dejas ver cómo las sectas han surgido de personas que oyeron espíritus de engaño, Señor, y fundaron las sectas grandes que existen al día de hoy, que estuvieron en la iglesia, pero que no pertenecieron a la iglesia tan solo porque no confiaron y permanecieron en la verdad del Evangelio, Señor. Gracias, Señor. Cuídanos de los lobos rapaces y cuídanos de los que distorsionan la verdad. Guárdame a mí, Señor, de actuar de esa manera, de alguna forma, Señor. Si de alguna manera, Señor, yo pudiera llegar a actuar como un lobo rapaz, líbrame, Señor, de llegar a ese extremo y a ser un hombre fiel en tu casa, un hombre fiel para con la grey. Y ayúdanos a recordar la importancia del estudio bíblico, de lo que hacemos cada vez que nos congregamos. Porque una persona que oye el Evangelio es una persona que difícilmente será engañada, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo, por su apoyo. Y aquellos que voluntariamente deseen apoyar este ministerio con sus ofrendas, se los agradecemos. Que Dios sea multiplicándoles y bendiciéndoles. Y de paso que pasen una feliz Navidad con sus seres queridos, que pasen un tiempo especial y recuerden que lo más importante de esta Navidad es Jesús. Dios los bendiga. Una feliz semana para todos.